Bueno, la clase pasada empezamos este tema de colecciones y vimos las secuencias como las colecciones básicas de escala, y dentro de las secuencias están los vectores, cadenas, los rangos, y vimos unas expresiones nuevas para, digamos, navegar por esas secuencias, y que eran las expresiones for, y que no servían para expresar búsquedas combinatorias. Luego vimos los conjuntos como otras secuencias. La gran diferencia con los conjuntos como otras colecciones, la gran diferencia entre la secuencia y los conjuntos es que las secuencias tienen un orden mientras que los conjuntos no. Y entonces hay unas operaciones diferentes, pero de resto hay muchas parecidas. Y también las expresiones for se pueden usar con conjuntos y las usamos para resolver el problema de las n reinas. Bien. Entonces, hoy vamos a entender qué es lo que hay detrás de las expresiones for. Luego vamos a ver eh, otras colecciones que son las asociaciones o maps, y luego otras que son los streams o flujos, y ahí acabamos con el tema de programación funcional. Entonces, recordamos las expresiones for que estamos utilizando. Las expresiones for se hicieron especialmente para realizar consultas típicas de bases de datos. Por ejemplo, suponga que tenemos una base de datos de libros representada por una lista de libros, una lista en escala de libros, como esta que está aquí. Yo las tengo por acá. Colecciones, ¿dónde dice colecciones? Expresiones for, creo que es esto. Eso. Entonces, supongamos que tenemos una clase que se llama libro, y se crean los elementos de la clase, se crean dándole un título y una lista de autores. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, tengo este ejemplo, libros es la lista que tiene al libro 1 es este, el libro 2 es este, otro libro es este, hay como 3 o 4 libros. Entonces, el libro 1 es el libro de estructura e interpretación de programas de computador, que es el libro texto del curso, ¿cierto? Autores, entonces aquí está la lista, Harold Abelson y Gerald Sussman. El otro libro es el libro de Programming en Scala, que el autor es Martin Odersky, Lex Spoon y Bill Benners. El otro libro se llama Learning Concurrent Programming en Scala, el autor es Alexander Prokopek. Y el otro libro se llama Working Hard to Keep It Simple, de Martin Odersky. Bueno, y así digamos. Entonces tenemos una base de datos de libros, y como esa, y uno quisiera consultar esa base de datos. Por ejemplo, quisiera mirar, deme los libros cuyo autor es Odersky, o quisiera consultarla y decir, liste los libros con la palabra program en el título, o liste los autores en la base de datos que han escrito al menos 2 libros. Entonces, vamos a utilizar nuestras expresiones for para hacer ese tipo de consulta. Por ejemplo, liste los autores cuyo autor es Odersky, liste los libros cuyo autor es Odersky. Entonces, liste los libros cuyo autor es Odersky, vamos a hacer algo como esto. Primero, entonces voy a poner esto aquí abajo. Eh, Voy a lanzar la escala aquí abajo, como siempre hago. Y entonces vamos a crear la clase libro y la lista de libros de esa clase, que es como mi base de datos. Listo. Y ahora quiero consultar los libros cuyo autor sea, es que entonces voy a usar una expresión for. Entonces quiero que la miren bien. Miren la expresión for. Dice, ¿cómo la hago? Digo, para cada uno, libros es la colección que tiene los libros, ¿cierto? Se llama libros. Entonces digo, para cada L en libros, o sea, para cada libro de la lista de libros, ¿qué voy a hacer? Voy a averiguar, eh, quiénes son los autores. Entonces hago L.autores, me da la lista de autores del libro, y a eso lo llamo A. Entonces digo, para cada A que esté en la lista de autores, pregunto, o miro si ese A empieza con Odersky, ¿cómo? Y si empieza con Odersky, coma, quiere decir que Martín Odersky es un autor de ese libro. Y luego digo, entonces fíjense que lo que escribí fue
recorra la lista de libros, para cada lista de libros recorra sus autores, mirando cuál es Dostoyevsky, y coleccione o recolecte los títulos los títulos de los libros cuyo autor sea Dostoyevsky. Porque lo que quiero son los títulos, los libros cuyo autor es Dostoyevsky, los títulos de los libros cuyo autor es Dostoyevsky. Y entonces corro esto, ¿sí? Y él me dice, vea, me encontré dos títulos. Programming in Scala, 1, Working Hard to Keep It Simple, 2. Keep It Simple, 2. ¿Listo? Con una expresión for, ¿cierto? Pero este no es un for imperativo. Aquí no es que y asignele libros y no, no. Dice, léanlo así. Para cada libro en la lista de libros, para cada autor de ese, fíjense que aquí está L, o sea, el libro que acabé de sacar. Para cada autor de ese libro, mire si el autor es Odesky y los que cumplan con eso, para los que cumplan con eso, recolecte sus títulos. Entonces lo que me vuelve es una lista de títulos, no me devuelve la lista de los libros. ¿Qué es qué? El GIL es recolecte. O sea, GIL es recolectar. GIL es como cuando, digamos, en el campo, cuando usted va a recoger los frutos. Return, no, no es return. No, 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 porque return es como devuelva. Este GIL es, lo que él va a devolver es una colección idéntica a la original, o sea, tienen listas, una lista de estos elementos. Entonces, por eso devuelve una lista con este y con este, porque lo que hizo fue pasear por esta lista de libros, cogió el primero. Entonces, para ese primero averiguó quién era su autor, averiguó quiénes eran sus autores, que eran estos dos. Miró si entre esos autores había uno que pensaba por Odersky, y no, ninguno. Entonces dijo, ese no queda, ese no lo recolecto. Luego pasó por el segundo y dijo, no importa cómo se llama, dijo, aquí está Odersky, entonces recolecto su título. Entonces recolectó Programming in Scala. Y luego pasó por este, no tiene Odersky, pasó por este, tiene Odersky, entonces recolectó Working Hard to Keep It Simple. Y en la lista, este es el resultado de lo que recolectó en cada paso. Entonces, aquí está la colección de las cosas que fue recolectando aquí en el YELT. ¿Sí? Entonces, haga de cuenta que usted va, sembró, no sé, lulos y se fue a recoger lulos y entonces los lulos que están listos para ser recogidos los va echando en una canastica. Tin, 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 tin. Entonces, aquí el YELT es coja ese lulo. Este está bueno, coja ese lulo. Este está bueno, coja ese lulo. Y lo va echando en la canasta y al final su resultado es la canasta con los lulos. Aquí su resultado es la lista con lo que recolectó. ¿Sí? Entonces, miremos otro ejemplo. Otro ejemplo es este. Deme los libros con la palabra program en el título. Entonces, ¿yo qué hago? Eh, Voy y recorro la lista de libros otra vez, pero necesito mirar si el título de ese libro tiene la palabra program. Entonces, pues hay una función sobre strings que es index of, le paso esto y entonces me dice si este substring está en ese string y en dónde empieza. Entonces, si sí está, devuelve en dónde empieza, en la posición 1, la 2, la 3, la 5. Si no está, devuelve el -1. Entonces, por eso aquí lo que dice es, mire si resolver esto es un número mayor o igual que 0, quiere decir que esa palabra estaba ahí. Si da menor que 0, no estaba ahí. Entonces, pero aquí no estoy haciendo un if de los que hacíamos antes, sino estoy poniendo como una especie de filtro, porque acuérdense que una expresión for está hecha de una secuencia de generadores y de filtros. Entonces, los generadores son con esas flechas. Los filtros son con este if para decir que es un filtro y esta es la condición del filtro. Entonces, dice, para cada libro, mire si cumple con esto y si cumple con eso, entonces recolecta el título. Y entonces, cuando hacemos eso, entonces él me dice, mire, estructura de interpretación de computer programs tiene la palabra programa ahí, porque miren, aquí está program. Programming en escala también tiene la palabra programa ahí porque está el program. El learning concurrent programming, aquí tiene el programa.
Entonces me sacó los títulos que tienen la cadena program en el título. ¿Listo? Otra consulta posible, los autores en la base de datos que han escrito al menos 2 libros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa consulta? Entonces, yo digo, bueno, entonces con L1 voy a pasar por los libros. O sea, quiero comparar 2 libros. Entonces digo, voy a recorrer con L1 y con L2 las listas de libros. Pero solo voy a comparar los que son diferentes. Los que son iguales no, porque no quiere decir que sea el mismo libro. Entonces, si son diferentes, entonces voy a coger la lista de autores del libro 1, la lista de autores del libro 2, y si son iguales, entonces, perdón, no, no, entonces, no, perdón. Con A1 recorro la lista de autores del libro 1. Con A2 recorro la lista de autores del libro 2. Y si algunos son iguales, el autor 1 con el autor 2 son iguales, entonces recolecto quién es el autor que está en los 2 libros. O sea, he encontrado uno que ha escrito al menos 2 libros. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, en nuestra base de datos, ¿quiénes han escrito 2 libros? Aquí está Abelson, de los que están en la base de datos, ¿no? Y Sussman, está Odersky, que está aquí, y Odersky, que está aquí. ¿Quién? No, ese es Martín Odersky. Es el mismo nombre. Odersky Martín, Odersky Martín es el mismo, es el único. Entonces, vamos a mirar. Entonces, fíjense que esta expresión for me sirve para recolectar, hacer ese tipo de consultas de una manera muy, llamémosla, o sea, ustedes leen eso y la idea es que uno cuando lea eso digo, yo ya sé qué es lo que está buscando. O sea, que las consultas sean como naturales. Entonces va a decir, apareció 2 veces Martín Odesque, pero es uno solo, pero apareció 2 veces. ¿Por qué apareció 2 veces? Porque cuando recorrió, ¿qué fue lo que sucedió? Recorrió el libro 1, L1 recorre todos los libros, L2 recorre todos los libros. Entonces, cuando L1, y mira que sean diferentes, entonces cuando L1 recorrió los libros, en algún momento dijo, bueno, uno de esos libros es este. Y cuando L2 recorría los libros, dijo, uno de esos libros que es diferente a ese es este. Y entonces dijo, pues en esos libros, en esos 2 libros, hay un autor que es repetido, entonces guardó Odersky, recolectó Odersky. Pero también con L1 recorrió este libro, con R1 recorrió este libro y con L1 también recorrió este libro. Entonces, cuando L1 estaba recorriendo este libro y L2 estaba recorriendo este, porque ahí decía L1 recorre los libros y L2 también recorre la misma lista de libros. Entonces, cuando L2 y L1 estaban recorriendo eso, volvió y encontró que Odersky estaba ahí, pero era el mismo autor. Eran los mismos 2 libros que estaba comparando, pero aquí en ninguna parte uno se da cuenta que esté comparando unos libros que ya había comparado, porque no llevamos que llevamos comparado ni que no. Entonces, por eso lo recolectó por segunda vez. ¿Sí? Y entonces devolvió 2 veces a Martín Odersky cuando realmente es el mismo. Entonces, uno podría, por ejemplo, ¿cómo resolver ese problema? Uno podría decir, no, 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 no recolecte. Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. Voy a coger esto, o sea, esa misma expresión, esa misma expresión y decirle que eso me dio esa lista, ¿cierto? Entonces le digo, no, pues yo no quiero ver eso como lista, sino como conjunto. Como los conjuntos no tienen repetidos. ¿Fin? Ay, ¿qué dice mal? ¿Qué dice mal? Cojo todo esto. ¿Fin? Y entonces me devolvió el conjunto que tiene solo Desky. Pero no quiere decir que no haya encontrado el repetido.
sino que lo eliminó cuando lo volví conjunto. ¿Sí? Ahora, uno podría decir, no, pues entonces en lugar de que en lugar de tener como base de datos una lista de libros, tengamos conjuntos de libros. Pero el problema aquí no fuera que conjuntos iguales, sino que fue, trabajemos. De hecho, aquí lo que digo es, lo que quiero recolectar son conjuntos, no listas, para que no dejen repetidos. Eso fue lo que hicimos aquí. Bien, sigo con más consultas. Liste los autores en la base de datos que han escrito al menos 2 libros. Ah, pero que no salgan repetidos. Entonces aquí está una solución. Ah, está la solución usando, bueno, ahí están las soluciones, sino que aquí están más grandes. Entonces, eh, autores que hayan escrito al menos 2 libros en la base de datos, evitando repetidos. Entonces, para evitar repetidos, para evitar repetidos uno puede hacer lo siguiente. Recorro con L1 todos los libros, recorro con L2 todos los libros, pero solo voy a compararlos en orden. Entonces voy a decir, si el título del primero es menor en orden disciplinarios igual al segundo, entonces sí compare, si no, no. Entonces nunca va a comparar a L1 y L2 y L2 y L1, va a comparar solo en la manera en que el uno sea menor que el otro. Entonces eso ya evita que compare repetido. Entonces ahí lo que hizo fue como decir, no me interesa que salga 2 veces la pareja L1, L2 y L2, L1. Me interesa que salga solamente una vez. ¿Cómo la filtro? Por algún orden. El orden que se le ocurrió fue el orden por los títulos. Entonces, esta versión, no tengo que decirle tu set, porque esta versión va a evitar que suceda lo que sucedió allí, ¿cierto? Pero, pero si Odersky estaba en otro, o sea, Odersky había escrito 3, va a aparecer 2 veces. Porque va a aparecer cuando compare el libro 1 con el libro 2 donde él está y el libro 1 con el libro 3 donde él está, va a aparecer 2 veces. O sea, eso no va a evitar que aparezca 2 veces, no va a evitar que compare 2 veces lo que da lo mismo compararlo para un lado o para el otro. ¿De acuerdo? Entonces, otra manera de evitar eso es eh, bueno, aquí utilizamos un método que no fue toSet, sino un método de las listas que es distinct. Y entonces me devuelve los de la lista que son distintos. Pero igual es, después de calcularlos, quitar. O sea, no es no calcularlos, es mejor la de arriba. Y esta que es usando conjuntos. Entonces esta está más interesante. Ah, eh, esta está más interesante. ¿Cómo es? Comparación de cadenas de texto con este comparador. Como en el diccionario, como en el diccionario. O sea, esta, es esto. Esta como en el diccionario. O sea, o como en las listas de clase. Álvarez va primero que Vargas, porque Álvarez empieza por A y Vargas empieza por B pequeño. ¿Sí? Pero, por ejemplo, aquí hay 2 Álvarez. Entonces, pero su segundo apellido es tal y el otro. Entonces, lo que sigue es lo que va distinguiendo. Esa es la comparación. Eh, esta solución aquí dice, vea, cojo los libros, los convierto en conjunto y entonces recorro los conjuntos de libros, recorro los conjuntos de libros y, ah, y lo que hago aquí es un filtro. mm, no, yo no sé por qué. Voy a ver este que va a dar. Ya, ya, ya. Entonces, como las listas, como las colecciones son conjuntos, entonces lo que él va a devolver aquí es un conjunto de cosas y no una lista de cosas. Entonces, como vuelve un conjunto de cosas, no va a devolver repetidos. Esa es la única diferencia, porque es muy parecida a la que había antes, que aquí había una lista, solo que ahora las colecciones que estoy recorriendo son conjuntos, entonces él devuelve un conjunto. No, no. Ay, ¿qué pasó aquí?
Ah, aquí está. Entonces devuelve el conjunto que tiene Oresky Martín sin repetidos. Pero ¿por qué no devuelve repetido? Porque él está recolectando lo que va consiguiendo en un conjunto. Y entonces, si en ese conjunto entran repetidos, pues no los pone repetidos. Entra una vez, nomás. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense lo versátiles que son las expresiones for.